Hola, a ver, estamos todos acá. Entonces va a haber bastante gente. Oh, mira qué bien. Buenos días. ¿Me escuchan? A ver, ¿me escuchan? Sí. Hola Roberto, qué bien. Ok. Entonces, start. Hoy tengo la impresión de que va a haber bastante gente. A ver, ¿quién no? A ver, ¿quién? Hola Isra. ¿Quién no ha contestado su examen todavía? ¿Lo vean? Que lo han contestado, que no han contestado. No han contestado. Por suerte en Rabino es fácil así. Blando. No demanda mucho. Bueno, demanda, pero les da tiempo. Bueno, Michael, tenemos que hablar, hombre, no me has llamado. Ok, empiezo con la clase con el siguiente. Hoy la clase es sobre Tefilá. Es un tema larguísimo. Sí, tienes Skype, no jodas ahora, déjame dar la clase. Ok, después hablamos. Ok, el tema hoy es larguísimo, Tefilá. Pero empiezo acá, me gusta empezar con videos, con una amiga mía. The Amidah begins with a prayer, praying to God to help us open our mouths so to speak. There are two choices to sing it. Speak. There are two choices. Praying to God to help us. Choices for how to sing it. Adonai sifatai tiftach ufi agir tehilatecha. Eternal God, open my lips that my mouth may declare your glory. Or you can choose Anananananana Adonai Ananananana sifatai tiftach Ananananana ufi agid tehilatecha Ananananana. Ok, alcanza. Ok. ¿Por qué empecé con Jamie Corngold? Cuando se habla de Tefilá, que era es el objeto de la clase de hoy, generalmente se habla de la Tefilá, que es el rezo de 18 bendiciones, que ya voy a hablar de él. Pero me gusta por varias cosas. Primero, me gusta que Jamie es rubia y de ojos azules. Segundo, que ella está cantando dos versiones de rezo, que ya lo vamos a discutir también en un minuto. Sí, yo ya paré de dar la foto, de dar el video. Hay dos versiones. ¿Por qué? Porque no hay una sola versión de cómo se puede hacer las cosas en el judaísmo, sino que hay muchas. Como les dije, la clase de hoy es un tema larguísimo, que yo podría dar todo un curso de todo un año sobre los rezos, igual no lograr abarcar todo, sino que eso lo que voy hoy a darle es una idea general. ¿Okay? Bueno, el primer tema es así. En hebreo, en español, por ejemplo, la palabra orar es como andar o mirar, es una acción activa que yo hago hacia algo más, o una acción, no sé cómo hablar, pero en hebreo, lehitpalel, que es la forma verbal para hablar de rezar, es como lehithabed, lehithabed es suicidarse, es una acción lehitpalel, como
solamente es verbal en el sentido de semejante a suicidarse solo en el sentido verbal, es una acción reflexiva. O sea, es algo, no es algo que uno hace nomás, o no es algo que uno hace el universo. En hebreo, sí le puedo escribir. Okay. O sea, es en hebreo que lo que se llama ifil, es un verso reflexivo, como lastimarse, suicidarse, o sea, y por supuesto, y la raíz para tefilá está acá, taf, teil, lamed, pero y el resto es la forma verbal, pero lo que exactamente, o sea, orar no es algo que tú haces para impactar a Dios, no es magia. Mira que bien es exactamente. No es algo que uno hace para impactar a Dios, sino para impactar a uno mismo. Y dice nuestros sabios que el que termina de orar y es una mejor persona, el objetivo de su oración ha sido atendido. No es intransitivo, es reflexivo. Es algo que tú haces que origina y el objeto de la acción son la misma. ¿Ok? Exacto, es para ti mismo. Ok. Ahora, miren, yo hablo 8 idiomas, entonces no me pregunten de gramática. A veces me preguntan cosas, ¿cómo está? No sé, yo solo sé hablar, no sé explicar. Hebreo, pues aquí te lo voy a explicar un poco mejor. Bueno, ok, entonces yo creo que este es el primer tema que es muy interesante y esto me hace acordar un ensayo de un maestro mío, Jacob Petuchowski, que escribió algo muy lindo sobre la diferencia entre oración y magia. La magia es algo muy sencillo. Imaginen un grupo de indios que tienen un cierto ritual, una cierta magia que hace llover. Y ellos saben que ellos tienen que cantar tales palabras y tienen que dar tantos pasos bailando para primero a mano derecha, después a mano izquierda, de tal manera. Y si ellos hacen el ritual y lo hacen bien, llueve. ¿Okay? Si ellos hacen el ritual y no llueve, ¿qué pasa? Por supuesto, tienen que hacerlo de nuevo porque hicieron algo mal. Porque el ritual, si es mágico, tiene que marchar. ¿Ok? Cuando uno reza y le pide algo a Dios, la diferencia entre la magia y la oración es que la oración que tú haces es para un ser, una entidad que tiene su propia voluntad. Tú no puedes manipular a Dios. Entonces, cuando uno ora y pide algo y de hecho no lo obtiene, no es que la oración no marcha, sino que Dios siempre te contesta, pero a veces te contesta no. Ni siempre la contestación tiene que ser sí. La diferencia de la magia es que la magia tiene que funcionar, pues mientras que la oración es a un Dios que tiene su propia voluntad o su propia sabiduría. De hecho, este es un tema un poco más largo, pero tiene su criterio, gracias. Tiene su propio criterio. De hecho, la contestación de por qué hay mal en el mundo, porque tú pedís algo y Dios no te da, claramente está en el libro de Job. Cuando al final del libro de Job, cuando Job le pregunta, pero enséñame por qué las cosas son así o por qué hay mal en el mundo, Dios le contesta a Job, ¿qué sabes tú? ¿Estabas ahí desde el principio? Yo estoy desde el principio, desde que las montañas fueron creadas y desde que el mundo fue creado, pero o sea que Dios ve toda la figura, todo el escenario, uno solo ve
pedazo chiquitito de ello. ¿Bien? Bueno, ahora, muchas cosas más para discutir sobre oración. Ahí viene la Rebbetzin, leyendo café para Rabino. Esto es un ejemplo para toda mujer judía, cómo tienen que dedicarse a su esposo. Y ya se va y se ríe también. Ok, es temprano acá, gente, y además hay que ir a dar clase después en el templo. Ok, siempre ha sido el bien, hermano. Sí, pero más de esto, mirá bien al final, Edgar, que Dios nos reta a Job, porque le dice, ¿tú qué sabes? Ok, ahora, hablando varios temas. Las oraciones que tenemos nosotros hoy día son claramente un reemplazo de los sacrificios del templo de Jerusalén. Hasta que existió el templo, el fulcrum, la esencia de la vida espiritual se daba en el templo. Está claro en la Biblia que la gente oraba en otros lugares. Había, que se llamaba Bamot. Bamot son lugares elevados, o sea, donde había una montaña, ahí hacían un santuario, hacían ciertos rituales, pero el ritual más bien era no tanto de oración, sino como de ofrecer sacrificio, de darle, de regresarle a Dios las cosas buenas que te había dado. De hecho, había varios otros tipos de sacrificios: sacrificios por una fiesta, sacrificios porque estabas agradecido, sacrificios por haber pecado. Pero en general lo que se hacía ahí era que se mataba un animal, se quemaba todo en general, el humo subía a Dios, quedando claro que esta era la parte de Dios, y a veces se hacía barbacoa o no, dependiendo de la situación, dependiendo del tipo de sacrificio. Y básicamente esto es lo que se daba en el templo. Y la gente, sin embargo, y también ir al templo era también como ir a un restaurante, porque yo creo que la mayoría de la gente en Israel no comía carne que no fuera en el templo. Por tanto, claramente había mucho deseo de ir al templo. Pero una vez que, y yo creo que había algún tipo de oración, pero no me queda muy claro qué era, o no me queda muy claro a los estudiosos qué era en la vida normal, hasta que el templo es destruido y los rabinos deciden. O sea, lo que pasa es que había una clase de sacerdotes que manejaban el templo, pero al mismo tiempo empieza a existir una clase de gente y esto vamos a discutir más cuando discutamos esta historia, que eran los precursores de los rabinos, gente que se preocupaba con la sabiduría de la gente. Y una vez que los sacerdotes dejan de, entre comillas, de existir o de tener una función relevante, los rabinos toman el poder intelectual y práctico del pueblo y deciden, ya que no tenemos más el templo, ofreceremos el sacrificio del corazón, que es las oraciones, en vez de sacrificio se ofrece en el templo. Y por lo tanto, las oraciones que hay hoy son, mucho más en la ortodoxia, son claramente un reemplazo y se dan al mismo tiempo de la misma manera que se daban las oraciones en el templo de Jerusalén. Por ejemplo, había una oración por la mañana, una por la tarde, una por la noche. Hoy día tenemos Shacharit, Minja y Arvit. En las fiestas había un sacrificio adicional. En hebreo adicional es nosaf, o algo que es adicional, de ahí viene musaf, y por esto hay, por ejemplo, en el Shabbat, en las fiestas, hay en sinagogas ortodoxas un servicio que se llama musaf, que es el servicio adicional, porque reemplaza el mismo sacrificio que era adicional ofrecido. Sí, yo dije musaf.
Ok. Y enseñadores reformistas, también, para que les diga, generalmente las oraciones Shaharit, Minja y Arvit están también de alguna manera asociadas con los tres patriarcas. Con Abraham, Shaharit, porque él se despertó de mañana temprano para ir a sacrificar a su hijo. Gracias, hombre. Israel es tan bueno, de verdad. Yo no merezco un Hasid así, pero tuve suerte. Ok, entonces el Shaharit está asociado con Abraham, porque Abraham se despertó temprano para sacrificar a su hijo. El Minja es la tarde, porque está conectado con Isaac, porque él salía a pasear por las tardes, y Arvit con Jacobo de la misma manera, porque hay una ocasión que reza de noche. ¿Okay? ¿Cómo es que la gente rezaba? Creo que es muy interesante, porque claramente en la Biblia las oraciones son algo así muy participatorio. No es te vas a ir a un edificio, te vas a vestir de traje y corbata, vas a agarrar un libro y vas a leer del libro y te vas a sentir conectado con el eterno tu Dios, sino que era algo así en general muy espontáneo, y la gente anda haciendo promesas y andan y cuando rezan es algo muy participatorio. Por ejemplo, imagínense cómo rezan hoy día los musulmanes, que se tiran al piso y se dan. Dice en el Talmud que rezar es poner la cara o poner la frente al piso. O sea que claramente es como rezaban los musulmanes. Como rezan los musulmanes hoy, es como rezaban los judíos en aquel entonces. No me pregunten cuándo cambió, porque yo no sé, pero sé claramente se ve por postrarse. Yo no sé cuándo cambió, pero claramente en las fuentes se cuentan historias de gente que dice, y fulano puso su frente a la tierra. Y de hecho, en la práctica judía moderna, nuevamente más bien ortodoxa, hay por lo menos algo que queda de esto, que es durante el aleino del último servicio de Yom Kippur, que de hecho, niños, es 5, muy poca gente logró entender que hay 5 servicios para Yom Kippur, porque hay 4 durante el día de Yom Kippur, pero algunos en la noche anterior, todo el día, es 5. Buena pregunta, la hizo Israel. Durante el último servicio de Yom Kippur, se estila que el rabino, el Hazán, a veces toda la comunidad sí se tiran al piso, pero en aquel caso no es que lo que hacen, tienen que les enseñen. Ok, ya. Bueno, voy a tratar, ok. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace así. Ok. Va'anachnu korim u'mishtachavim u'modim. No, mishtachavim, no me ven. U'modim uno se tira todo el piso. Así. ¿Ok? Durante la ley no se dice Va'anachnu korim, yo no sé cómo traducirlo, pero hay 3 palabras. Korim, mishtachavim, u'modim. Korim, te pones al piso. Mishtachavim, pones la cara al piso. U'modim, te tiras todo como una moqueta. Sí, es verdad, porque los judíos yemenitas son más cercanos a varias tradiciones por haber estado tan aislados. De hecho, hay varios videos ahora sobre esto. Ok. Hay varias tradiciones que tienen que ver con oración,
La idea está, uno no tiene que hacer estas cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, de una cierta comunidad que yo conocí en Venezuela, donde hacían todo tipo de cosas, se daban vueltitas, le inventaban cosas. Más bien, la idea de, dicen que o es para que le dé a la gente más concentración, o la idea de orar con todo tu ser, con todo tu cuerpo. Entonces no solo lees del libro, sino que te moves todo. Yo no creo que es necesario. De hecho, en sinagogas reformistas la gente ni siquiera, cuando se dice para el Aleino, Banachno, Korim, Mishtachabim, Modim, nos prostramos, no lo hace. Porque creo que la idea es, ven más bien la idea como metafórica. Creo que uno tiene que hacer lo que crea, lo que se sienta mejor. Más importante, siempre se lo voy a decir, que lo que uno hace o no hace, es que haga algo basado en el conocimiento y en su propia autonomía. O sea, yo entiendo lo que es el tema y decido si lo hago o no. ¿Okay? ¿Qué más? El judaísmo nos enseña que hay ciertas oraciones que tienen que tener comunidad, y por lo tanto nos habla del valor de la comunidad, que ni todo eso uno puede hacer solo. Por ejemplo, el Kaddish. ¿Por qué? Porque si estás de duelo, es importante que la comunidad venga y esté contigo. O sea, que para que no tenés que estar en duelo solo. Eso, por ejemplo, el Kaddish, se necesita un minyan. Minyan son, en la tradición ortodoxa, 10 hombres judíos de más de 13 años. En la tradición reformista, 3 judíos, lo que significa judíos o judías, se toca a la mujer, más de 13 años. ¿Okay? Es muy... yo he escuchado muchas historias sumamente asquerosas de gente, por ejemplo, que de una manera muy obvia, hay, ponerle 9 personas en la sinagoga, hay alguien que se está convirtiendo, alguien que se convirtió con alguien, no por ellos, hay 9 y igual no sigue el rezo, porque hace muy claro que fulano no es judío, no podemos contarlo. O sea, y a mí me parece que hacer este tipo de cosas en la casa de Dios, mejor ni ir y ni rezar que causarle vergüenza o hacer que alguien quede embarazoso. Me parece espantoso. Pero bueno, ok. ¿Qué más? Cuando se habla de rezos, o sea, los rezos que tenemos nosotros hoy día, más bien, como les dije, vienen de los rabinos. ¿Sabes? Una vez que el templo fue destruido, los rabinos buscaron, lo que crearon de verdad fue una revolución para tratar de que el judaísmo pudiera seguir existiendo sin la presencia del templo, que era algo impensado. O sea, los rabinos salvaron al judaísmo al enseñar a la gente que sí hay que hacer, en vez de ofrecer sacrificios, ofrecemos el sacrificio de nuestro corazón, que son las oraciones, y crearon las reglas. Entonces, por ejemplo, la bendición que nosotros tenemos hoy día, que nos dice, tratar de escribir, que es más fácil, que es Baruch Atah Adonai, ¿cómo? Baruch Atah Adonai. Pero el resto empieza así, ¿no? Bendito sos tú, Adonai. Esto es lo que se llama Shem, que es nombre. O sea, ¿con quién estás hablando? No con Baal, no con Jesús, no con Buda, sino a quién es dirigida la oración, teóricamente. Bueno, yo ya dije, la oración es dirigida a uno. Cuando uno
pero al hacer la bendición uno le habla a Dios, pero el intuito claramente es que uno la escucha. Y por esto, déjeme que le diga, el rezo, por supuesto, más importante y más conocido del judaísmo, claramente es el Shema, ¿no? ¿Y qué dice el Shema? Shema dice, escucha Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai uno es. ¿Cómo? O sea, ¿quién es el objeto de la oración? ¿Es Adonai o es Israel? A ver, ¿quién cree que el objeto del Shema, a quien estamos hablando, es Adonai? A ver, levanten la mano o digan yo. Seguro, es para Israel. No Israel Rocha, sino Israel. Seguro Israel. ¿Qué? Seguro el objeto. Y es muy... ¿Ok? O sea, el rezo principal del pueblo de Israel nos comanda a acordarnos que solo hay uno Dios, pero es reflexivo. Israel es el mismo que hace la oración y que tiene que escucharla. Israel es el originador y el objeto de la acción, ¿okay? Y nos enseña que hay solo uno Dios, que al final ya hablamos de esto, que todo es uno, ¿okay? Pero cuando hay una oración, los rabinos dicen Baruch atah Adonai, es lo que se llama Shem. ¿Con quién estamos hablando? Después Eloheinu melech haolam, es lo que en hebreo se llama Malchut, que es soberanía, soberanía, ¿ok? Eloheinu melech haolam, nuestro Dios, Rey o soberano del universo. En hebreo es Malchut, es decir, soberanía. Cuando uno empieza una oración dice, bendito sos tú, eterno, nuestro Dios, Rey del universo, y te dice, ¿con quién estás hablando? ¿Y qué es especial sobre este Adonai? O sea, ¿por qué le estoy hablando a Adonai? ¿Qué tiene Adonai de especial que yo haga mi oración para él y no para Baal, para Ashtoret, para Buda, para Mohammed, etc.? ¿Okay? Y este formato, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, es algo que fue inventado por los rabinos. Y muy interesante que muchas de las otras oraciones van a venir después. Va a venir Asher, Kishano, de Mitzvotar, que nos consagraste, que nos has hecho especial con sus mandamientos. De hecho, ahí está la esencia del pensamiento rabínico. La esencia del pensamiento rabínico es así, que Dios nos quiere, Dios nos creó, Dios se importa con nosotros, es un Dios personal, no es un Dios alejado como los de Maimónides o de Aristóteles, con el cual nosotros tenemos un pacto, que en hebreo es Brit, la misma palabra para Brit Milá, por ejemplo, que ya vamos a discutir después en clases subsecuentes. Y este Dios nos quiere, somos especiales para Él, y Él nos ha hecho cosas buenas por nosotros, crearnos, sacarnos de Egipto, darnos la Torá, y nos dio mandamientos, mitzvotav, sus mandamientos, y que Dios ha hecho su parte, Dios hace su parte, el pueblo hace su parte, cumplir las mitzvot, y a través de esto el pueblo de Israel va a lograr
según la visión rabínica, vida eterna y resurrección en el tiempo del Mashiach. ¿Okay? Pero, ahora viene, Sivano, que nos consagraste, que nos hiciste especial con tus mandamientos, pero nos comandaste, Sivano es una palabra fabulosa, porque en la misma palabra de la palabra Tzavá, que es ejército no es algo que uno va de buena gana, solo ¡ay, qué lindo, me voy al ejército! Sino que es algo que vas porque tenés que ir, y cumplir las órdenes no es opcional, no es que le decís al general, pero general, ¿qué le parece si no atacamos? ¿Entendés? Vas preso. Entonces, Betzivano nos comandaste ahí, Lehadlik Ner Shel Shabbat, prender candela de Shabbat, Atleik Ner Shel Hanukkah, hacer esto, hacer el otro, que es algo muy interesante. De hecho, hay un tema muy interesante que es los límites de la autoridad rabínica. En general, los rabinos dicen que lo que ellos hacen, lo que ellos mandan a hacer, es basado en la Biblia. Pero, ¿qué pasa cuando tenés una situación que los rabinos claramente se están inventando? Por ejemplo, alguien me puede dar un ejemplo es sutil, pero alguien me puede dar un ejemplo de un mandamiento rabínico que claramente no está en la Biblia, que se dice una bendición, lo que sea, que no está en la Biblia. A ver. Está bien, pero Israel dice encender las candelas de Shabbat. Porque la Biblia dice que hay que hacerlo especial, de alguna manera, de pronto prender candelas podría ser interpretado, pero yo quiero un ejemplo claro, donde 100% no hay la de... Ni siquiera se puede hacer midrash para decir, por ejemplo, cualquier cosa que decir lavar las manos, cuando lavas las manos, de hecho el lavado, la bendición no es ni siquiera el lavado de manos, la bendición es de tilá, levantar las manos, significa cómo tus manos actúan en el mundo. Quiero un ejemplo claro. No, para bendecir a alguien, y nada. Toda la Biblia la gente se bendice. Ok, les voy a decir, candelas de Hanukkah. 100% seguro, no hay como darle vueltas. El prender candelas de Hanukkah no está en la Biblia. ¿Alguien me puede explicar por qué? Exactamente. De Dios. Exactamente. Entonces, ¿cómo es que los rabinos pueden decir que hay una bendición? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu lehadlik ner shel Hanukkah, que nos comandaste prender las candelas de Hanukkah. ¿Cómo es que los rabinos se dan este derecho? Se usan el argumento que dice en la Torá: vas a seguir los comandamientos que yo te doy ahora y de los jueces y de la gente que yo voy a poner después. Los rabinos claramente se ven como que ellos se leen a ellos mismos en la Torah. Ellos son los verdaderos representantes de Moshe y de Yoshua, y de hecho de ahí viene el primer verso de Pirkei Avot: Torah tzivalanu Moshe, la Torah que Dios dio a Moisés es una herencia, es un legado del pueblo de Israel. Y dice: Moshe recibió la Torah en Sinaí, se la pasó a Yoshua, a Josué, y se la pasó a fulano, mengano, y de ahí va directo a la línea de los rabinos, y de esta manera ellos se insertan
en el contexto, en el diálogo bíblico, en el texto. De ahí tienen la capacidad, yo diría la chutzpah, de decir que nosotros como rabinos podemos decidir, somos los herederos de la tradición que decide lo que Dios quiere de nosotros, aún cuando no está en la Biblia. Creo que es algo fabuloso. Eso se refiere a los profetas. También, mejor, también mejor. Pero los rabinos, si tú miras el primer verso de Avot, los rabinos se insertan en esta línea sucesoria de autoridad. ¿Ok? No entiendo lo que dice eso. Ok. Ya regreso. Es esto en relación a... Bueno, ok. Ahora, cuando los rabinos dicen que hay que hacer una oración, ¿qué significa la oración? La oración para los rabinos es, perdón, pero ok, la oración para los rabinos básicamente consiste del Shema y de la Amidah. El Shema es el Shema, la Amidah es el resto de 18 bendiciones que la Amidah, se llama Amidah, porque es el rezo que tú haces cuando parado, sino a veces se llama, es tan importante que se llama tefilá, la oración, o sea, la oración es la tefilá, o es algo que se llama de Shmona Esrei, el rezo de 18 bendiciones, que Dios los bendiga a los rabinos, nunca tiene 18 bendiciones. O tiene 19, o tiene 7, creo. Pero nunca 18. ¿Por qué? Porque eran 18 y después agregaron una más durante el tiempo de la persecución de los romanos contra los al-Hamauchinim, los delatores, ¿no? los judíos que entregaban a otros judíos a los romanos para maldecirlos. Entonces es o 7 en Shabbat o 19 a diario en la versión tradicional, y las bendiciones son de hecho todas las bendiciones judías, todas las bendiciones en general son de 3 categorías. En inglés es praise, petition y thanksgiving. Okay. Entonces vamos a poner en español más fácil: alabanza, petición y gracia. ¿Okay? Entonces todas nuestras rezas tienen que estar en una de estas, sí, son delatores, no todas nuestras rezas son de uno de estos tres tipos. Alabanza es: te alabamos a Adonai porque sos fabuloso, porque hiciste esto, hiciste el otro. ¿Okay? Este es un tipo de categoría. Los primeros rezos de la Amidah son así. Los primeros 3 rezos. Los rezos intermediarios son de petición. Pedís, Dios, dame esto, dame sabiduría, dame dinero, dame parnasá, dame salud, dame lo que sea. ¿Okay? Y estos son los rezos intermediarios. Y los 3 rezos finales son de gracias. Gracias por, en español, en hebreo es modim. Modim anachnolach, te alabamos, te agradecemos, Dios, que sos nuestro Dios, etc. Nuevamente, todos estos temas son muy largos y ameritarían una clase por sí mismos, pero tratando de hacerlo rápido, mucho más hoy que hay. Ok, entonces lo que pasa, en general hay
3 de alabanzas, 3 de gracias, y en el promedio durante la semana hay 13. Durante el Shabbat hay solo uno, porque durante el Shabbat uno no pide, uno se siente como que el Shabbat es un grupito del mundo venidero donde todas tus necesidades van a estar ya proveídas por el Eterno. Entonces en el día de Shabbat uno no pide todas las cosas, sino que hay solo una bendición especial para el Shabbat. Por esto es que hay 7. ¿Okay? ¿Qué más les voy a decir? Y esto es la midá. En la midá también hay distintas versiones, para si hay una fiesta, hay bendiciones especiales, por ejemplo, algo se llama Al-Hanisim para Hanukkah y para Purim. Al-Hanisim es por los milagros que ha hecho a nuestros ancestros en estos en años anteriores en esta temporada. Entonces Al-Hanisim. Una cosa muy interesante en general hablando de rezos es que hay no una manera sino varias maneras de leerlo, de cantarlo. Si uno no vayan a YouTube, busquen ejemplo en YouTube y pónganlo en la página de Facebook que tenemos, hablando como distintas comunidades tienen distintas melodías, distintas maneras de hacer los servicios. Por ejemplo, hay gente que lo canta, gente que canta y después hay rezo silencioso. En general, en comunidades reformistas tratan de hacerlo corto, entonces cortan el texto. Comunidades ortodoxas pero lo que leen, lo leen con dignidad, entonces leen Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. En una comunidad ortodoxa, amén. ¿Okay? Y lo peor que hay siempre es una comunidad conservadora, a donde se creen en el medio, pero tratan de leerlo con dignidad, pero no cortan. Entonces un servicio que una comunidad reformista duraría Shabbat de mañana 1 hora y media, con ellos dura 3-4 horas. Y la gente, mucho más la gente que ya sabe que dice el servicio empieza a las 9, nadie llega antes de las 10. ¿Por qué? Porque hay que ser un idiota para llegar a las 9 y después quedarse ahí hasta las 1:30 de la tarde. pero la gente no, y ellos no sé, no debo hablar mal de nadie, y no es hablar mal, sino que es observar lo obvio, que y ellos también lo ven, pero no quieren verlo. Pero cuando vas a un senador conservador y dura para siempre, nunca termina el servicio. Pues se dan cuenta que los ortodoxos que entienden que hay que hacer todo el servicio lo leen rápido. Referencia de la otra. Ok. ¿Qué más? Ok. Hablemos un poco de los rezos en general. Una cosa muy importante. ¿Por qué los rezos son sí, yo estoy de acuerdo con Israel. Yo creo que más bien es importante hacer los rezos en un idioma que uno entienda. Creo que hay valor de hacer algunas rezos en hebreo, pero yo creo que todos deberían saber lo suficiente por lo menos para leer hebreo, o saber las letras, etc. Por ejemplo, cuando yo les di acá este ejemplo de Lehit Palel, le dije, mira, acá está la raíz de Tefilá, Kaf Pei Lamed. Uno no tiene que ser así un experto en hebreo medieval, pero tener un conocimiento básico para poder participar, para poder pescar de lo que se está hablando. Porque si no, pero por otro lado, lo que creo que no sirve es repetirlo como si fueras un loro sin saber lo que estás haciendo. En el judaísmo no hay misa en latín. Yo creo que para mucha gente en final las tefilot terminan siendo misas en latín. Ok, pregunta Claudia si lo rezan siempre en la sinagoga. No, contrario. De hecho, uno de los grandes errores, una de las grandes cosas que yo estoy en contra del movimiento reformista, es que llaman
su sinagoga de Temple. Yo hice lo mismo, mi sinagoga es Temple Israel. No solo mi sinagoga, sino de una de la gente que está en esta clase. Por ejemplo, Jorge es miembro de mi comunidad, lo aprecio mucho. Pero nosotros, mi sinagoga es Temple Israel. Los judíos reformistas llaman a su sinagoga Temple. ¿Por qué Temple? Es claramente dando la idea que es el lugar que vas a orar. O ibas al templo de Jerusalén a orar, vas a la sinagoga a orar. En verdad no, en la vida judía se hace bendición y rezo en la casa o a donde sea. La sinagoga es un lugar conveniente, la sinagoga es un lugar conveniente para reunirse, pero el objetivo de la sinagoga también es que la gente se reúne ahí, y ya se reúne, ya hay clases. O sea, la función de la sinagoga tiene tres funciones: es Beit Tefilá, la casa de oración; es Beit Kehilá, la casa de la comunidad, donde te reunís para lo que sea, para fiesta, para hablar; y es Beit Limud, una casa de estudio. Y la idea, por supuesto, es que tiene razón, Israel, que el templo, en este sentido yo sí estoy de acuerdo, que el templo reemplaza el otro templo, porque los judíos reformistas de hecho no tienen el añoro, el deseo para regresar a un judaísmo que es basado en el templo. Tanto en la reza reformista ya no hay un musaf y todas las cosas que tenían que ver con el templo de Jerusalén y los sacrificios que son parte de los tefilot, de las rezas, no están en el servicio reformista. La diferencia entre sinagoga y templo es que generalmente judíos conservadores acá llaman a su casa de oración sinagoga, los judíos reformistas la llaman temple. Curiosamente, acá en Kansas City, la sinagoga más grande que hay fue la primera sinagoga reformista creada, algo absurdo, así como 1860 y pico, 1870. Se llama The Temple, el templo, de verdad se llama Congregation Bnei Yehuda, sinagoga de los hijos de Judá, pero es conocida como The Temple, no es a temple, el templo, no es a temple, un templo, el templo. Aquello que había en Jerusalén no es nada, nosotros somos el templo. También habla de su complejo de inferioridad. Alberto lee una palabra mal pronunciada en hebreo, invalida toda oración. La gente se inventa todo tipo de imbecilidades. No escuché las imbecilidades que dice. Piensas que los rezos se hacen. Pero mira, esto es una cosa importante. José dice, pienso que los rezos se hacen en casa. En el judaísmo no hay lugar sagrado. O sea, no hay cosas sagradas, no hay agua santa y el pan santo y ¿cómo es la cosa de Turín? La shroud, la mortaja de Turín, que de hecho dicen que es palmita, pero el manto de Turín. No hay estas cosas. O sea, lo que es sagrado es tiempo y espacio. O sea, por ejemplo, yo creo que sería, en mi opinión, inaceptable decir, vamos a enseñar una película en el santuario de la Catedral de Lima. Imposible. No, es un lugar sagrado, no hay que tocarlo, no hay que hacer nada más. En el judaísmo, en la misma sinagoga donde tenés la Torah y haces los rezos, después podés poner una tela y presentar una película, que es un salón de reunión, porque el local es sagrado en aquel momento en que estás haciendo los rezos. Después de esto ya no es un lugar común. Entonces la sinagoga, José, se hace, ya voy a llegar al mundo, la sinagoga se hace
En el momento que la gente se reúne en un local para hacer algo sagrado, en aquel momento sagrado, después, como estuvimos nosotros en aquel salón de fiestas de ahí adelante de mi hotel, después regresa, en el momento que nos estamos reuniendo ahí, stop dog, en aquel momento que nos estamos reuniendo es sagrado, después se hace un salón de fiesta normal. Bien. El muro de los lamentos es algo muy interesante, porque de pronto, ¿qué tal si me acordás después? Porque no quiero, pero tengo un par de minutos más, pero no hay santuarios en el judaísmo, y aunque por supuesto la gente hace santuarios de ciertas estructuras o de túmulos de rabinos famosos. Yo les puedo enseñar fotos a ustedes de túmulos de mis ancestros que la gente viene y reza. Esto es una perversión del judaísmo. El judaísmo es entre uno y Dios, y cualquier lugar es sagrado. O sea, y de hecho, cuando se lee la historia de cuando Jacobo se hace Israel, es exactamente esto. Cuando uno se hace verdaderamente judío, Jacobo se hace Israel. Nosotros no nos llamamos Bnei Jacob, nos llamamos Bnei Israel, hijos de Israel. ¿Por qué? Israel es el que la pescó. ¿Y cuándo es que se hace Israel? Cuando está por cruzar el río Jabok y tiene el sueño y todo, y después dice, yo me doy cuenta que Dios está en este lugar y yo no me di cuenta. O sea, el verdaderamente ser judío es darse cuenta que Dios está en todos los lugares, en todos los tiempos, no solo en un edificio, no solo en la sinagoga, no solo en el templo sefaradí del DF, sino que, porque esto por supuesto me hace acordar la historia del tipo que tiene un sueño y va al cielo, y San Pedro lo lleva a dar vueltas y dice, mira, te voy a enseñar todo. Va y mira, acá es el cielo para los budistas y acá es el cielo para los católicos. Y dice, ahora vamos a cruzar un lugar que está bien quietito, ¿ok? ¿Right? Mira un par de gente, ¿right? ¿Qué pasa acá? Este es el cielo para los bautistas. ¿Por qué hay que ir atrás? Porque ellos creen que están solos acá. ¿Ok? No, yo creo que hay para todos. Y más que todo, say hello. Say hello. Is kissing? Kissing. You're good. Ok. Go get a life. Si se deja de joder. Ok. Y yo le dije, ¿siempre es necesario que estén presentes 10 fieles? No. Solo hay algunas oraciones que requieren un minyan. ¿Ok? Ok. Otra cosa, rapidito. ¿Por qué los rezos son tan largos? Es una cuestión esencial. ¿Cuánta gente acá tiene o tuvo una abuela y por definición era vieja? Mi abuela era más o menos vieja, pero de hecho, no muy bien. ¿Ver? ¿Qué pasa cuando uno va a la casa de la abuela? Guarda todo. No sé si seguramente en los países de ustedes también. Cuando compras el pan viene con un anillito así. ¿Saben lo que estoy hablando? De plástico así chiquitito. Ella no guarda nada. ¡Wow! Voy a dar 10 minutos más porque le doy. Sí, o sea, ¿por qué? Andás a ver, pero viejos también guardan todo. Bueno, esta es la síndrome. Puede ser que sea esta así. Yo creo porque no tiene nada más que hacer. Yo de hecho les digo que en este sentido soy muy budista. El secreto de la felicidad es guardar nada. La única cosa que hay que guardar es dinero y amigos. Pero en general viejos guardan todo, por las dudas si lo necesitan. Este es el problema, de las oraciones judías. La oración básica es el Shema y la Tefila. Con el tiempo, sin embargo, la gente empezó a agregar cosas. Por ejemplo, hay que prender candela en Shabbat. El Talmud, sí, después que se mueren queda todo sin ocupar y le tiran todo. Yo tengo conversaciones con mis hijas y mi señora casi todas las semanas sobre lo que no pueden tirar cuando yo me muere.
Usted, bueno, ni entremos en tema. Ok. Entonces, lo que pasa es así. Por ejemplo, dice para darles un ejemplo, dice la tradición que prendes candelas en Shabbat. Hay un texto en el Talmud que dice cómo hay que prender candela, con qué se puede prender, con qué no se puede prender. Entonces, ¿qué hicieron los rabinos? Hay que prender candelas, acá está la bendición. Ok. ¿Y qué hicieron? Agregaron un texto que era para la gente, diciendo, Bamé Madlekin, Bamé Madlekin. ¿Cómo se prende, cómo no se prende? Con tal aceite está permitido, con tal aceite no está permitido. Con candelas hechas de cera, de abeja está permitido, con esto no está permitido. ¿Okay? Y esto de pronto en algún momento habrá sido relevante como un manual. Pero hoy día, ¿quién prende candelas que no sean con candelas que vienen del supermercado? Son o sintéticas de parafina, o si tenés mucho dinero, hechas de cera de abeja. ¿Okay? Pero el texto está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Como está ahí y tuviste que hacerlo, lo lees igual. Después, la idea era siempre de ponerte en un estado de espíritu que fuera conducivo a la reza. Entonces los rabinos empezaron a agregar más oraciones, más lecturas, generalmente lecturas. Yo creo que un 75% del Sidur, que Sidur es el libro de rezos, de ahí viene la misma palabra de Sed, viene de la raíz Seder, radical es tak, Seder. De hecho es la misma palabra Seder para el Seder de Pesach. ¿Sí? Misma palabra para el Seder de Pesach. Es orden. El Sidur es el libro que trae el orden de los rezos. Sí, las dos oraciones básicas son Shema y Lamida. Y empezaron a agregar más cosas y más lecturas y más, y después hay lo que se llaman Piltim, que son composiciones medievales. En el Sidur, este es Seder, ahora Sidur, Israel, con la Yud, teóricamente. Seder es el Seder de Pesach. Por ejemplo, hoy día en el Sidur reformista hay otros poemas, otras composiciones, por ejemplo, de Naomi Shemer o de lo que sea, que se han hecho parte de la liturgia, ¿no? Pero el gran problema de la ortodoxia es que está la idea que los antiguos sabían más que uno y eran mejores que uno, porque estaban más cerca de la fuente de sabiduría. Entonces uno no puede tirar lo que ellos hicieron. Entonces por esto terminás con servicios muy muy largos, terminás hasta con lo que yo creo que es una de las grandes perversiones de la liturgia judía, que es la idea del Barejú. ¿Qué es el Barejú? El Barejú me encanta. El Barejú es lo que se llama el llamado a la oración. De hecho es equivalente, si alguien o ha estado en un lugar donde hay árabes o ha visto una película en una villa árabe, el edificio más alto siempre va a ser la mezquita, va a ser un edificio que tiene una torre. En una torre alguien sube y llama a la gente 5 veces al día y en general 5 veces al día. Y una o sea, por ejemplo, de mañana tempranito, llaman y dicen, sí, cantan, ¿no? Despierten, dejen de ser vagos, rezar es mejor que dormir, etcétera. Les cuento algo rapidito que es muy interesante en el mundo árabe, que el tipo que llama se llama Muhajjedin, el que clama para que la gente venga. En general, en una villa árabe,
como el que subía podía ver las casas abajo, y la gente a veces adentro de su casa eran casas con, como de hecho son en Latinoamérica, casas antiguas con una área central donde las mujeres, pues que no estuvieran totalmente vestidas, solo un ciego podía hacer este trabajo, porque es interesante porque también le daba una función al ciego, que en general en el mundo árabe, que era un mundo agrícola, no tenían la posibilidad de trabajar, ganarse la vida, y de esta manera tenía algo que podía hacer que era útil para la comunidad, que servía a él y servía a la comunidad. Muhadi, gracias. Muhadi, exactamente, el que llama. Y en el mundo judío hay algo semejante, que es el Barejú. El Barejú, pero la función del Barejú es un poco distinta. Es decir, como las rezas se han hecho tan largas y han agregado tantos pesuque de Zimra y esto y el otro, la gente que sabía que esto no es importante, lo único que es importante es el Shema y el Barejú, perdón, el Shema y la Midá. Entonces muchas veces la gente iba a la sinagoga, pero ni siquiera se molestaban de entrar hasta que no escucharan el Barejú, porque el Barejú viene inmediatamente antes del Shema, y después de esto viene la Midá. O sea, y de hecho por esto es que en una sinagoga ortodoxa hay mucho ruido, mucha bulla, porque la gente está hablando y Pero en una sinagoga reformista generalmente hay mucho decoro. Para mí es muy importante que la gente llegue en hora, empiece en hora, se porten bien. Lo de los niños a mí no me molesta. Hay muchos rabinos que odian que niños lleguen a los servicios. Yo creo que son antisemitas. Yo creo que hay que darles incentivo a los niños que se sientan bien y al gusto. No, el Barejú no es la bendición del Shema. El Barejú es la bendición que te dice que si no estabas poniendo atención, o si estabas afuera fumando, cambiando dólares, lo que sea, ahora avívate, porque ahora empieza lo verdadero. ¿Okay? Entonces te dice que si no estabas poniendo atención hasta ahora tenés que empezar a poner atención. Pero claramente es una perversión, porque lo que te dice es que el resto de verdad no es importante, solo una parte del resto es importante, el resto no es importante. Yo creo también que, exactamente, yo creo que es fabuloso, yo estoy de acuerdo. Pero yo conozco sinagogas, ya no es muy común, que decía que niños no eran ni siquiera bienvenidos. Y así espantoso. Al mismo tiempo, yo creo que por supuesto que les toca a los papás tratar de, dentro de la medida del posible, hacer que los niños se porten bien y que sepan portarse. ¿Sí? Lo peor que hay hoy día no es niños, teléfonos celulares. Yo creo que yo me especializo en la mirada de la muerte, que si el teléfono celular de alguien toca, yo le doy una mirada. Les prometo que ustedes no quieren, dame un minuto, recibir la mirada de la muerte. Mirada de la muerte es 5 minutos más, yo me voy a estar en la clase, les voy a matar a ustedes. Ok, el Kaddish hablamos después, cuando hablemos de duelo. No tengo tiempo hoy. ¿Qué más? El muro de los lamentos. Ok, el muro, no, hablamos cuando hablemos de... Ok, rápido, el muro. El muro no es el muro del templo. Cuando ¿cómo se llama? Herodes, había una montaña, ¿sí? ¿Okay? Él quería construir una plataforma para poner el templo acá. Lo que él hizo fue construir arcos. Después hizo un muro así, para poder tener una plataforma grande donde puso el templo acá. ¿Okay? Uno de estos muros de retención es lo que se llama the Western Wall. ¿Okay?
Okay. Entonces, y básicamente la gente tiene la tradición de ir a rezar y poner papelitos acá, no sé qué, pero muy lindo, pero muy curioso y muy bueno para el turismo israelí, pero no tiene de verdad conexión al judaísmo. Pero a veces hay cosas que la gente hace porque les gusta, igual le da igual. Oh, David, me vas a preguntar eso después de más tarde, porque es un poco más complicado, que ahora no tengo control. Yo diría que hay ciertos rezos que solo se puede hacer con el minyan, por ejemplo el Kaddish. Hay otras cosas, por ejemplo, hay ciertas cosas que puedes hacer sin bendición. Leer la Torah, por ejemplo, yo creo que se puede leer sin hacer las bendiciones si no hay un minyan. Yo tengo que empezar a ir ahora, podemos seguir, déjame ver cuál es la clase de la semana que viene, la Torah y el Talmud. Podemos tomar un par de minutos más la semana que viene para discutir esto. Pronto tendremos, yo sé que tendré un poco más de tiempo la semana que viene también. ¿Ok? No se molesten, ahora esta es la segunda de 9 semanas de creencias básicas. Gracias a este fabuloso itinerario, este currículum que hizo Israel. Les hago acordar un par de cosas, que si no han hecho alguna donación para ayudar con los costos de esta clase, pueden hacerlo, no tengan vergüenza, o como le voy a decir, donen sin vergüenza. Ok, si ya han donado y quieren donar más, también pueden hacerlo. La clase siguiente es el Talmud y la Torah. ¿Qué más? Estaba pensando, si algún de ustedes es más sabio que yo y sabe cómo sacar estas clases, porque todas mis clases están en WizIQ. Si un día yo quiero cambiar de sistema, pierdo las clases, porque están grabadas ahí. Si alguien supiera cómo sacarlas de ahí, grabarlas en... ¿Todas tenés, Israel? Pues sería bueno hasta hacer un día de pronto un DVD o algo. Los mejores momentos de Rabino. O, como diría yo, Rabbi's Gone Wild. Acá hay una serie de películas. Girls Gone Wild. Entonces, no, más bien Rabino toma café nada más. ¿Ok? Sí, sería fabuloso ponerla en Google. El que tiene tiempo. ¿Ok? De pronto editarla para sacar todas las idioteces que yo digo, o los momentos de amor canino cuando Daisy viene a darme besos. ¿Ok? Bueno, perdón, tengo que ir al templo. Pórtense bien y ya, creo que ya como le dije, el primero Dios, el 11 de junio sé que voy a Barcelona, a estar con algunos de ustedes de España, y tenemos que planear un viaje a México y uno claramente a Venezuela. Julio, July. Miren, hay muchas cosas más que hay que contestar. Miren por internet, si tienen dudas me escriban, ¿ok? Me escriban, ¿ok? Ya le dije, la clase de hoy era particularmente problemática, que no hay tiempo, ¿ok? Pórtense bien, nos vemos. Cualquier cosa escriban, pongan cosas en la página de Facebook también. Bye. Gracias por todo, Israel, siempre me ayuda mucho. A ver qué hacemos con Honduras. Cuando los de Honduras se vienen a México. Ya veremos. Más al sur. ¿De dónde es? Bye. Ya vemos qué hacer con todos ustedes. Bye bye, shalom, pórtense bien.